En los confines del espacio, los Veleri eran una raza alienígena pacífica conocida por su naturaleza delicada y avanzada, conocimientos de agricultura, su hogar, planeta, un mundo exuberante con verdes bosques y lagos serenos, fue en su día un faro de esperanza en la galaxia. Pero eso fue antes. La guerra, el dominio Servac, un despiadado y poderoso imperio, había destruido su en casa, dejando a los Veleri dispersos y roto, sin recursos para defenderse. Ellos mismos habían sido llevados al borde de la extinción. Los Veleri habían. Siempre creí que la galaxia era un lugar donde la vida pudiera coexistir en paz. Pero sus creencias se hicieron añicos cuando los Servacs atacaron, masacrando a sus gente, quemando sus ciudades y conduciéndolos hacia el frío y vasto vacío del espacio. Su otrora próspero. La civilización quedó reducida a refugiados, a la deriva entre las estrellas. En él, tras la destrucción, los Veleri envió innumerables señales de socorro. Con la esperanza de recibir ayuda, se habían puesto en contacto con cada especie conocida, cada aliado que podría ofrecer refugio. Pero todo lo que encontraron. A cambio, hubo rechazo. El poderoso, razas de la galaxia, incluyéndolas, la poderosa Federación Draxa y el despiadado dominio del alquitrán se negó a ofrecer refugio. Los Veleri eran vistos como débil, como inconveniente, como carga. A aquellos que tenían los recursos para ayudar. La respuesta de todos los gobiernos fue lo mismo. No tenemos sitio para gente como tú. Sin tener a dónde ir, los Veluri fueron obligados a viajar por los rincones más oscuros de espacio. Sus naves se desmoronaban mientras ellos emprendieron un viaje en busca de esperanza. No solo huía del enemigo que había. Los atacaron, pero también desde él. La indiferencia del universo. La desesperación se aferraba a ellos como una pesada niebla. Los otrora orgullosos alienígenas ahora vagaban, sin rumbo, temiendo que serían perdido para siempre, olvidado por las estrellas. Ellos mismos. Luego, mientras viajaban a través del vacío, algo inesperado sucedió. El mensaje de Veleri llegó a nueva especie, los humanos. El United Tan, coalición, UTC, una potencia en ascenso en él. Galaxia, interceptó la señal. Primero, no estaban seguros de la autenticidad del mensaje. El ser humano. Los líderes militares y los diplomáticos discutieron si mereció la pena su tiempo y recursos para responder. Después de todo, los Veleri no tenían nada que ofrecer. No tenían nada. Tecnología avanzada, sin valor. Recursos, y ningún valor estratégico. En los ojos de las grandes potencias de la galaxia. No eran más que otra especie débil con. No tenía nada que dar. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Un diplomático humano. La embajadora Lorna Hayes se puso de pie en una reunión del Consejo, hablando con pasión sobre la difícil situación de los Veleri. Tenemos responsabilidad, dijo. No podemos. Simplemente le damos la espalda a quienes lo necesitan. Se trata de seres inocentes que han sido atacados y abandonados. Si lo hacemos, nada. ¿Qué somos entonces? Las palabras resonaron en la sala, y, tras un largo debate, la decisión fue hecho. La UTC ofrecería el Veleri santuario. Fue una decisión audaz. Humanidad. Se había enemistado con algunos de la especie más poderosa de la galaxia en proceso, pero se mantuvieron firmes en su decisión. A los Veleri se les concedió asilo, y los humanos prometieron protegerlos. Se les encontró un refugio seguro en uno de la colonia humana recién establecida. Mundos, un planeta que había sido construido con el propósito de dar refugio a los necesitados.
Los Veluri se mostraron reacios. Al principio, no sabía qué esperar. Tras años de rechazo y abuso, ellos apenas podía creer que alguien lo hiciera. Ofréceles amabilidad sin pedir nada a cambio. Algo a cambio. Cuando los Veleri, cuando llegaron al mundo humano, fueron recibidos con calidez y compasión. A diferencia de las respuestas duras e indiferentes que habían recibido de otras especies, los humanos los recibieron con los brazos abiertos. La gente les ayudó a instalarse, ofreciéndoles comida, refugio y asistencia aprendiendo los fundamentos de su nueva vida. Fue un choque cultural para los Belseri, que estaban acostumbrados al aislamiento. Pero los humanos se esforzaron por los hace sentir seguros. Los Veleri rápidamente. Me di cuenta de que los humanos eran diferentes. No los trataron como débiles ni inferiores. En cambio, los veían como semejantes merecedores de dignidad. Los humanos trabajaron con los Belsari para reconstruir su sociedad destrozada, enseñarles nuevos métodos de cultivo y medicina y ofrecerles protección de cualquier otra amenaza. Era un entorno donde los Veleri podrían finalmente comienzan a sanar de su trauma. Por primera vez en años, el Veleri sintieron algo que habían olvidado hacía mucho tiempo. Esperanza. Pero a pesar de la amabilidad mostrada por los humanos, no todos en la galaxia estaba complacido. El dominio Servac, que había devastado a los Veleri en el primero su lugar, no estaban dispuestos a dejar que los antiguos súbditos encuentran refugio entre humanidad. Eran poderosos, arrogantes, y creían que los Belsari eran sus propiedad, algo que se puede controlar y usados para su propio beneficio. Y ahora con la caja fuerte Veleri en una colonia humana, los Servac sintieron que su autoridad estaba amenazada. La galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos no tenían miedo de defender sus convicciones. Lo que era correcto, incluso si eso significaba ir contra la voluntad de los poderosos imperios. A su alrededor, los Veleri habían llegado en un mundo diferente a cualquier otro que hubieran conocido. Su otrora exuberante y pacífico mundo natal ahora era solo un recuerdo, borrado por los despiadados ataque de los Servac. Pero en este nuevo planeta, encontraron algo que pensaban que habían perdido la esperanza para siempre. La compasión de la humanidad les había ofrecido una oportunidad para reconstruir, y tenían la intención de aprovecharlo al máximo. La colonia humana, ubicado en el extremo más alejado de los Estados Unidos. El territorio de la coalición Tan era un lugar de oportunidades y crecimiento. Fue mundo aún en desarrollo con campos de cultivo, recién construidos, edificios y ciudades que se extendían hacia el cielo. Aunque la tierra era joven, rebosaba potencial, y los humanos ya habían comenzado a crear un lugar donde todos pudieran prosperar. Los Velari fueron bienvenidos aquí, no como refugiados, pero como semejantes con un lugar al que llamar hogar. Al principio, los Veleri no sabían cómo integrarse. Su gente estaban acostumbrados a una vida tranquila y pacífica. Existencia, centrándose en la agricultura, la curación y la ciencia. La idea de vivir entre humanos con sus bulliciosas ciudades y la tecnología era abrumadora. Pero los humanos, comprendiendo su trauma, hicieron todo lo posible por ayudar a los Veleri. Ajustar. Familias humanas acogieron a Belseri. Refugiados, ofreciéndoles comida, calor y orientación. Les enseñaron a los Veleri cómo, para adaptarse a este nuevo mundo, cómo cultivar los cultivos humanos que crecían tan fácilmente en la tierra fértil y cómo usarla. Herramientas avanzadas que los humanos habían desarrollado. Al principio, los Veleri tuvieron dificultades. Nunca había visto una tecnología así. Algunos incluso temían a las máquinas que
Podría arar los campos y cosechar los cultivos así, rápidamente. Pero los humanos fueron pacientes. Guiaron a los Velerí paso a paso, mostrándoles cómo usar las máquinas. Sin miedo, cómo cultivar nuevos tipos de plantas y cómo mantenerse saludables en sus nuevo entorno. Niños de ambos. Las especies jugaban juntas en los campos. Sus risas llenaban el aire mientras ellos exploró los bosques y ríos de un mundo nuevo. Los niños Velerí, una vez temeroso de todo, comenzó a sonreír. Una vez más, aprendieron a disfrutar de él. Los placeres sencillos de la vida, algo que ellos no lo sabía desde hacía años. Por primera vez, con el tiempo, sintieron la calidez de la amistad, en lugar de la frialdad del rechazo. Aunque los Velerí siempre habían sido una raza pacífica, pronto descubrieron que ellos tenían mucho que aportar a la humanidad. Los Velerí eran brillantes en la agricultura y medicina, y sus conocimientos ayudaron. Los humanos en muchos sentidos compartían su comprensión de la agricultura avanzada, técnicas, permitiendo a la colonia producen aún más alimentos que antes. Enseñó a los humanos cómo tratar las enfermedades y lesiones de nuevas maneras, salvando vidas, y mejorar la salud de todos en el planeta. Con el paso de los días, los humanos y Velerí trabajaron codo a codo, construyendo no solo una nueva vida para los refugiados, pero también una más fuerte y más unida colonia. Los Velerí, una vez quebrados y desesperados, ahora contribuían a éxito de la colonia de maneras que nunca antes habían imaginado. Se creía posible. Era poderoso. Recordatorio de que ninguna especie, por muy independientemente de su forma, frágil o débil, estaba más allá de la redención. Pero mientras los Velerí encontraron la paz y esperanza entre los humanos, no todos en la galaxia compartía el mismo sentimiento. Los Servax, sus antiguos enemigos, observaban con creciente ira desde las sombras. Para ellos, los Velerí no eran más que propiedad a controlar. La idea de que habían encontrado refugio con los humanos, especie que consideraban inferior, era intolerable. El Servac vio el Velerí alianza con la humanidad como un desafío para su dominio. Susurros del ser humano. La alianza Velerí se extendió por todo el mundo. Galaxia, llegando a los oídos de los poderosos líderes de la galaxia. Algunos vieron humanos tan valientes por enfrentarse a Servax, mientras que otros los veían como tontos por proteger una especie considerada débil en comparación con el resto de la galaxia. Pero, independientemente de lo que pensara la galaxia, los humanos se mantuvieron firmes en su decisión. Habían tomado posición a favor de algo más grandes que ellos mismos. Compasión, amistad y la creencia de que la vida tenía valor. Embajadora Lorna Hayes, que había luchado con tanta pasión por él. El asilo de Velerí estaba orgulloso de lo que la humanidad había hecho. Ella vio transformación en el Velari desde refugiados asustados a confiados, contribuyentes a su nuevo hogar. Como ella, al recorrer la colonia, a menudo veía grupos de Velerí y humanos trabajando juntos, compartiendo conocimientos y construyendo un futuro. Ella sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Pero incluso cuando la colonia prosperaba, allí era una creciente sensación de inquietud. Servac no se había olvidado de los Belsari, y no permitirían este acto de la rebeldía queda impune. La galaxia observaba en silencio, esperando a ver lo que sucedería a continuación. La humanidad había hecho optar por permanecer al lado de los Belsari pase lo que pase. El costo. Ahora la pregunta era, ¿lo haría? ¿El resto de la galaxia los apoya? ¿O acaso darían la espalda y dejarían pasar? ¿Servac tomó lo que quería? Como él. Los humanos de Velería trabajaban juntos. 1. Las cosas quedaron claras. Esto era solo el comienzo.
y cualesquiera que sean los desafíos que se presenten. Más adelante, los enfrentarían uno al lado del otro, como aliados, como iguales y como amigos. Los días pacíficos en el Nuevo Mundo. No durará para siempre. Mientras que el Beleriano. Los humanos trabajaron duro para construir una vida. Juntos, una nube oscura se cernía sobre ellos. El dominio Servac, el poderoso enemigo, que había destruido la casa de los Beleri. Mundo, se enfurecía cada vez más con cada día que pasa. Las noticias de la alianza de Beleri con la humanidad se propagó como la pólvora, llegando hasta el frío. Líderes calculadores de los Servac. Para ellos, esto fue un insulto personal. Un desafío a su supremacía. Los Servac siempre se habían visto a sí mismos como los gobernantes de la galaxia. Su imperio se extiende a lo largo de innumerables sistemas estelares. Sus fuerzas eran vastas, y la tecnología era muy superior a la de la mayoría de las demás especies. Para ellos, los Beleri no eran más que débiles, indefensos, criaturas indignas de protección o compasión. Cuando se enteraron de que los humanos no solo habían acogido a los Beleri, pero también había prometido defenderlos, era más de lo que podían tolerar. Los Servacs no estaban acostumbrados a que los desafiaran. En el corazón del dominio Servac, el comandante supremo Vicar caminaba de un lado a otro inquieto. En su sala de guerra, sus ojos afilados y fríos, ardía de rabia mientras repasaba informes de inteligencia. ¿Cómo se atreven? Él gruñó, golpeando con el puño contra él. Tabla. Los humanos han mostrado debilidad protegiendo a los Belseri. Haremos que paguen por este insulto. La mente de Breer corrió con planes para aplastar a ambos, los humanos y sus nuevos aliados. Él lo sabía, que un ataque total contra el ser humano. Las colonias serían peligrosas, pero él también. Comprendieron la necesidad de atacar con fuerza y rápido. Si los Servacs pudieran aplastar las defensas humanas y mostrar a la galaxia que ninguna especie se atrevió a desafiarlos, el mensaje quedaría claro. Nadie estaba a salvo de el poder de los Servacs. De vuelta al humano. En la colonia, la vida continuó con normalidad. Los Belsuri se estaban adaptando bien a su nuevo entorno. Hogar, y los humanos prosperaban. Junto a ellos, habían formado una fuerte alianza. Vínculos con muchas familias humanas ahora. Considerando a los Belseri como parte de su propia. La colonia estaba creciendo y la gente se estaba uniendo más que. Las granjas prosperaban. Las ciudades se estaban expandiendo. Y los Beleri. El conocimiento de la agricultura estaba ayudando a aumentar el suministro de alimentos para todos. Fue una época de esperanza, una época de reconstruyendo. Pero todo eso estaba a punto de cambio. Una tarde, al atardecer, tras las montañas lejanas, la paz quedó destrozada por la repentina aparición de una flota enemiga. Era una flota de naves de guerra Servac, oscuras y amenazadoras, emergiendo del vacío del espacio. La gente de la colonia nunca había visto barcos como estos antes. Enormes, fuertemente armados y rebosantes de poder destructivo. Sonaron las alarmas. Y el ejército humano surgió. Acción. Pero sabían que estaban superados en número. Los Servacs habían llegado. Y habían venido con un solo propósito. Destruir. La embajadora Lorna Hayes se encontraba en el centro de mando, contemplando la vista pantalla, su corazón latía con fuerza en su pecho. Los humanos habían estado preparados para muchos asuntos, desafíos diplomáticos, comercio, negociaciones, incluso los desastres naturales. Pero esto era otra cosa. Totalmente. Los Belari también estaban nerviosos. Su naturaleza pacífica lucha por sobrellevar con la amenaza que tenían delante. Huyeron de la guerra una vez antes y ahora estaban vernos obligados a afrontarlo de nuevo.
Tenemos. Luchar, dijo Lorna con voz firme. A pesar del miedo que le subía por el pecho. No podemos permitir que se lleven todo. Hemos trabajado para ello. Tenemos que protegerlo. Belsari y nuestro hogar. Tenemos que resistir. Unidos. Los comandantes militares humanos estuvieron de acuerdo. Sabían que los Servaks eran poderosos, pero también sabían algo. De lo contrario, la humanidad ya había librado guerras antes. Se habían enfrentado a probabilidades imposibles y habían llegado. Salió victorioso. El espíritu humano. La raza no era algo ante lo que inclinarse. Opresión o miedo. No lo permitirían. Sus nuevos aliados serán destruidos. La batalla por la colonia estaba a punto de comenzar. La flota humana, aunque más pequeña y menos avanzado que los Servaxes, era bien entrenados y decididos. Lanzaron sus naves al espacio, listas para defender su mundo a toda costa. Las dos flotas se enfrentaron en el frío. En el vacío del espacio, la tensión era palpable. Cada barco humano, el barco Belseri estaba listo para luchar con todo lo que tenían. Mientras tanto, en el superficie de la colonia, la gente, preparados para lo peor. Los Veleri nunca habían sido luchadores, pero lo habían sido. Aprendieron de los humanos. Sabían cómo, para defenderse, cómo protegerse. Aquellos a quienes amaban. No iban a corre esta vez. Se quedarían de pie y luchar codo a codo con sus humanos aliados. Cuando sonaron los primeros disparos en el espacio, Bellari, aunque nervioso, permaneció de pie. Altos. Observaron cómo trabajaban los humanos. Junto con precisión, sus barcos. Lanzar ataques coordinados contra la flota Servak. Los humanos no mostraron ninguna señal de miedo. Los Servaks podrían haber tenido un poder abrumador, pero los humanos tenían algo con lo que nunca se habían topado antes. Unidad. En medio de la caos, un piloto de combate humano, capitán Jene Hawk, pilotó su nave directamente hacia el corazón de la flota Servak. Su nave era más rápido y ágil que él. Naves de guerra Servak más grandes, y ella usó. Eso le beneficiaba. Ella tejía a través de los barcos enemigos, esquivando el fuego y contraatacando con precisión. Ella no estaba sola. Otros pilotos se unieron a ella, derribando una nave enemiga después. Otro. Los humanos estaban en inferioridad numérica, pero lucharon con todo lo que tenían. En apariencia, los Veleri no lo eran. Ociosos. Utilizaron su conocimiento de agricultura para ayudar a los humanos a fortalecerse. La colonia. Usaron sus habilidades para crear defensas improvisadas, estableciendo trampas y usar la tierra para sus ventaja. Los humanos y Veleri trabajaron juntos en perfecta armonía. Su vínculo, más fuertes que nunca, estaban decididos para proteger lo que habían construido. Como él. La batalla continuó. El mensaje era claro. La humanidad no se rendiría. Los Servaks podrían haber pensado que podían aplastar a estos nuevos aliados. Pero ellos se equivocaron. Habían subestimado el poder de unidad, la fuerza de una especie, dispuesto a defender lo que era correcto, y la resiliencia de los Belsari, quienes finalmente habían encontrado un hogar. Dispuestos a luchar por la batalla en el espacio había estado en llamas durante horas con el humano. La flota resistiendo contra la Servak, a pesar de estar en inferioridad numérica y superados en armamento. El escuadrón del capitán Genauk había asestado golpe tras golpe, dejándolo inconsciente. Algunos barcos Servak con precisión. Huelgas, pero la batalla distaba mucho de ser. Se acabó. La flota Servak era inmensa, y sus barcos eran poderosos. Incluso con él, humanos de pensamiento rápido y ingenio, sabían que no podían. Continúa la lucha mucho más tiempo. De vuelta en
La superficie, las fuerzas humanas y Veleri estaban haciendo todo lo posible para. Prepárense para lo peor. Los Veleri nunca fueron guerreros, pero lo eran. Dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger su nuevo hogar. Ayudaron a. Los humanos levantaron barricadas, fortificadas, edificios, y utilizaron sus conocimientos de la tierra para crear trampas y escondites. Lugares para los civiles. El ser humano. Los militares habían entrenado a los Veleri en tácticas de defensa, mostrándoles cómo protegerse a sí mismos y a los demás de ataque. En medio de esto, preparación, embajadora Lorna Hayes se mantuvo junto al líder Veleri, Eldris, observando el cielo mientras se escuchan los sonidos de la batalla. Resonó arriba. El humo del. Las explosiones podían verse desde el horizonte. A pesar de la gravedad del. En esa situación, la expresión de Lorna fue una de las. Una determinación silenciosa. Los humanos tenían. Siempre se enorgullecieron de sus. Capacidad de sobrevivir, de seguir adelante incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Y ahora, tenían algo aún más importante. Se preguntaban mutuamente, ¿estás lista? Lorna preguntó con voz firme. Eldris, aunque nervioso, asintió. No tenemos otra opción. Estaremos contigo. Nuestro pueblo te lo debe. Los humanos lo somos todo. Y ahora es nuestro. Recurrir a nosotros para ayudarte a defender lo que es nuestro. Lorna le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Veleri había llegado muy lejos desde su llegada a la colonia. Habían encontrado un nuevo propósito, una nueva fuerza que tenían. Nunca antes se habían conocido. Juntos, eran. Ya no son dos especies diferentes. Éramos una fuerza unida, trabajando juntos. Para proteger su hogar, su nueva vida. Pero la amenaza de los Zervac no era. Justo en el cielo. Mientras la batalla se libraba. En el espacio, el Zervac también había lanzado un asalto terrestre. Sus guerreros, armados, con armas avanzadas y armadura de combate, comenzaron a aterrizar en la superficie del planeta. Su intención era aplastar al ser humano. Resistencia antes de que los humanos pudieran reagruparse y contraatacar. El ser humano. Militares, liderados por el general David Carlson. Sabía que esta sería la pelea más dura de sus vidas. Tenían el terreno a su favor, y con la ayuda de Veleri, habían fortificado la colonia. Defensas. Aún así, los Zervacs eran un enemigo formidable y su terreno. Las fuerzas eran despiadadas. Los humanos. Necesito cada gramo de fuerza y coraje. Para contenerlos. Como la primera oleada de soldados Zervac. Descendieron del cielo, los humanos sí. Veleri luchó codo a codo. La batalla. Fue intenso. Las explosiones sacudieron el lugar. El suelo y el sonido de los disparos llenaron el suelo. El aire. Pero los humanos y Veleri lucharon con determinación. Se negaron. Para dejar que los Zervac se llevaran lo que tenían. Trabajó muy duro para construir. En uno de los trincheras, el soldado Mark Taylor, un joven soldado, se encontró cara a cara con un guerrero Zervac. El corazón del soldado golpeó mientras levantaba su arma, pero entonces dudó. El Zervac era más grande y más fuerte, y las manos humanas. Temblaba de miedo. Pero justo cuando él, a punto de apretar el gatillo, una figura apareció a su lado. Era un Veluri. La guerrera Velia, una de las primeras en tomar. Levantó los brazos junto a los humanos. Sus ojos estaban tranquilas, su expresión concentrada. Con rápida precisión, golpeó al Zervac. Guerrera, utilizando su agilidad y conocimiento de combate para superar en maniobras al enemigo más grande. En cuestión de segundos, el Zervac fue en el suelo, derrotado. Sigue adelante. Psa insistió a Mark con voz firme. Nosotros. No puedo dejar que ganen.
Mark la miró fijamente. Con asombro. Ella había luchado con él mismo. Fuerza y coraje como cualquier ser humano. Soldado. En ese momento, se dio cuenta. Algo. Los Velerí ya no existían. Solo supervivientes. Eran guerreros. De pie hombro con los humanos. Para proteger su nuevo hogar. Mientras tanto, el escuadrón de Genauk había hecho otro. Una audaz carrera contra la flota Servac en espacio. La batalla se estaba volviendo más desesperado. El Servac había comenzado a usar sus barcos más grandes para crear un bloqueo, atrapando a la flota humana en un rincón de espacio. Pero el capitán Hawk no estaba preparado para. No te rindas. Sigue adelante, dijo. Gritó a su escuadrón. Vamos a romper. A través de sus defensas. Hemos llegado. Hasta aquí. No te detengas ahora. Como ser humano. Los barcos respondieron al fuego. También los barcos Velerí. Se unieron a la lucha. Aunque ellos, sus embarcaciones, que aún estaban aprendiendo, se habían convertido en cada vez más eficaces. Se habían adaptado rápidamente, utilizando tecnología humana combinada, con sus propios métodos para mejorar sus potencia de fuego. Puede que no la tuvieran la misma experiencia de combate, pero tenían corazón y la voluntad de luchar por ellos. Nuevos aliados. Los humanos no estaban solos en esta batalla. Los Veluri estaban al lado. Ellos, demostrando que la unidad era su arma más poderosa. Los Servacs podrían tener. Han sido más grandes, más fuertes y más tecnológicamente avanzados, pero no estaban preparados para la feroz determinación y lealtad que los humanos y los Velerí compartían. Mientras la batalla continuó, y quedó claro que las especies no solo luchaban por sobrevivir, estaban luchando por algo mucho más grande, un futuro. Juntos, ya habían construido algo hermoso en este nuevo mundo, un lugar de esperanza, compasión y unidad. Y nadie, ni siquiera el poderoso Servac, podría arrebatárselo. Con cada explosión y cada disparo, los humanos y los Belseri lucharon codo a codo. Un lado, demostrando que sin importar las probabilidades, nunca se rendirían. Encontré algo más poderoso que cualquier otra cosa. Arma. La fuerza de la unidad, el poder de permanecer unidos contra todo pronóstico. La batalla por su futuro solo tenía. Apenas habían comenzado, y no iban a parar. Lucharon hasta que lo consiguieron. Las fuerzas humanas y Telseri habían luchado incansablemente, lado a lado durante horas. Los sonidos de explosiones y disparos resonaron a lo lejos, pero las líneas del frente se mantuvo fuerte. General David Carlson estaba de pie en una colina, mirando hacia el horizonte. Batalla en curso. Sus ojos estaban cansados, pero su determinación era inquebrantable. Los Servacs fueron implacables, pero los humanos sí. Velerí tenía algo que los invasores podían no comprender. Un vínculo de confianza y determinación compartida de proteger sus hogar. En el corazón del campo de batalla, la capitana Jene Hawk lideró a su escuadrón en una maniobra audaz. La flota Servac se han estado acercando, pero con la ayuda de las naves Velerí, habían logrado crear una pequeña abertura en el bloqueo. Fue una jugada arriesgada, pero era su decisión. Única posibilidad. Los barcos humanos y velos. Avanzó, rompiendo la barrera. Destruye las defensas de Servac una por una. Mantente al margen. Concentrados. Equipo. Jene gritó por encima de él. Comunicaciones. Solo tenemos una oportunidad. Nosotros. No podemos permitir que nos atrapen. Su escuadrón. Asintieron al unísono y volaron a través de él. La apertura con precisión y rapidez. No fue fácil. Las naves Servac dispararon implacablemente, pero los humanos y Velerí. Los pilotos se habían entrenado juntos, sus barcos
moviéndose en perfecta armonía. El ser humano, ingenio y la adaptabilidad de Bellerí los había convertido en una fuerza formidable. Por primera vez en la batalla, parecía que estaban ganando terreno. Mano, de vuelta en la superficie, el Bellerí y los humanos estaban trabajando juntos para prepárense para el próximo ataque de los Zervac. Los soldados humanos habían enseñado a los Bellerí cómo usar las armas y fortificar sus defensas. A su vez, los Bellerí compartieron su conocimiento de la tierra, mostrando los humanos son los mejores lugares para colocar trampas y emboscadas. Las dos especies se habían convertido en un equipo integrado, trabajando juntos aunque se conocían desde hacía tiempo. Años. En medio de esta preparación, la embajadora Lorna Hayes se reunió con Eldris, el líder Belseri. El aire estaba denso, con tensión, pero Lorna permaneció tranquila. Su mente se centró en la tarea que tenía entre manos. El futuro de su gente, humano y, al igual que Bellerí, dependía de lo que sucediera. A continuación, necesitamos seguir avanzando, dijo Lorna con voz firme. Hemos llegado. Hasta ahora, no podemos permitir que Zervax destruir todo lo que hemos construido. Eldris asintió, sus grandes ojos plateados brillando. Con determinación. Estamos listos para lucha. Los Zervax podrían tener tienen fuerza, pero les falta corazón. ¿Qué compartimos? Las palabras eran sencillas, pero tenían peso. Los Belari, que habían sido refugiados, se habían convertido. Algo mucho más. Se habían convertido en algo mucho más. Guerreros. Habían aprendido de los humanos y ahora lucharon con pasión y una resolución que rivalizaba con la de cualquier veterano. Soldado. La batalla aún no había terminado. Pero había esperanza. Cada victoria, por pequeño que fuera, era un paso hacia un futuro donde ambas especies puedan coexistir y prosperar. Los humanos y Bellerí se enfrentaron a innumerables desafíos, pero ellos sabían. Siempre encontraba la manera de superarlos. Esta vez, sin embargo, no estaban solos. Juntos, se habían convertido en algo más fuerte de lo que cualquiera de las dos especies podría haber sido imaginado por sí mismo. A medida que transcurrían las horas, los humanos y las fuerzas comenzaron a hacer retroceder a los Zervax. Las mareas de la batalla estaba cambiando, y por primera vez, en ese momento, los Zervax estaban a la defensiva. Los soldados humanos y los guerreros Beluri habían luchado con todo lo que tenían. Pero, ahora estaban luchando con algo. Más aún, la esperanza de un nuevo comienzo. En espacio, el escuadrón del capitán Genauk lograron atravesar el Zervac. Bloqueo. La flota Zervac estaba en desorden, y los humanos y Bellerí tomaron aprovechar al máximo la apertura. Con su potencia de fuego combinada, lanzaron un contraataque devastador que debilitó a las fuerzas Zervac. La marea de la batalla se había decantado a su favor. Manténganse. Aumenta la presión, ordenó Yene mientras ella guió a su escuadrón a través del caos de el campo de batalla. Aún no hemos terminado. Acabemos con esto. El Zervac, atónito por el giro inesperado de los acontecimientos, intentó para reagruparse, pero ya era demasiado tarde. Las naves humanas y de Bellerari se movían con precisión, derribando naves enemigas, una tras otra. La batalla que parecía tan imposible apenas unas horas antes. Ahora estaba a su alcance. En la superficie, el general Carlson observó cómo los humanos y Bellerí avanzaron. El suelo estaba sembrado de los restos de soldados Zervac caídos, y las líneas defensivas se mantenían firmes. Colaboración entre las dos especies había demostrado ser su mayor fuerza. Los Zervacs la habían subestimado. El poder de la unidad, y ahora ellos eran pagando el precio.
como el último de los soldados de Servac fueron repelidos. Una sensación de calma comenzó a instalarse sobre él. Campo de batalla. La lucha no había terminado. Pero la victoria estaba a su alcance. Los humanos y Beleriand habían demostrado que, cuando estaban juntos, podían lograr cualquier cosa. Lorna Hayes se mantuvo firme. Junto a Eldris, su corazón se hinchaba de emoción. Orgullo mientras observaba las consecuencias de la batalla. Las dos especies habían luchado por una causa común, y ahora estaban más cerca que nunca. Lo logramos, dijo suavemente, con la voz llena de emoción. Eldris asintió, con los ojos llenos de emoción, de esperanza para el futuro. Juntos, nosotros, son imparables. La victoria contra el Servac no era solo un vehículo militar. Éxito. Era un símbolo de lo que él, los humanos y Beleriand lo habían logrado juntos. Habían construido un nuevo futuro, uno donde se mantendrían uno al lado del otro, ya no como extraños, pero como iguales. La batalla, porque su mundo no había terminado. Pero con la fuerza de su unidad, lo sabían. Podrían afrontar cualquier desafío que se les presentara. Adelante. Ya lo habían demostrado. Juntos eran más fuertes que nadie. Una fuerza que pudiera hacerles frente. Eso fue solo el comienzo. Los cielos sobre el planeta se había despejado, y los sonidos de la batalla, antaño vibrantes, ahora sustituida por una calma silenciosa e incierta. Las últimas fuerzas Servac habían sido expulsados, y sus enormes barcos, lo que una vez fue tan imponente, ahora yacía en ruinas, dispersos por la atmósfera. La victoria fue muy trabajada, pero llegó a un precio. Tanto humanos como soldados se mantuvieron firmes. Entre los restos, respirando con dificultad, pero había un sentimiento de orgullo en ellos. Ojos. En el suelo, el general David Carlson inspeccionó el campo de batalla. Su uniforme estaba cubierto de polvo, y su rostro reflejaba cansancio, pero no podía evitarlo. Sonríe. Su equipo había mantenido la línea. Lucharon valientemente, y ahora estaban presenciar el comienzo de algo monumental. La victoria fue suya, pero fue más que la simple derrota de un enemigo. Fue el nacimiento de un nuevo alianza, una nueva esperanza para el futuro. Lo hemos logrado, dijo el general Carlson, en voz baja a su segundo al mando, teniente Alina Roberts. Hemos mostrado la galaxia en la que podemos unirnos, humanos y crear algo más fuerte que la suma de sus partes. El teniente Roberts asintió. No fue fácil, pero es justo lo que se necesita. Para empezar, señor, hemos establecido un vínculo que nadie puede romper. El general miró a los guerreros Belari que ahora estaban ayudando a despejar el restos y prestar ayuda a los heridos. Habían demostrado su valía en el fragor de la batalla, de pie, hombro con los humanos. Las líneas entre las dos especies se veía borroso durante el conflicto, y estaba claro que esta nueva asociación no nació por necesidad, pero de respeto mutuo. Al otro lado del campo de batalla, embajadora Lorna Hayes se mantuvo junto a Eldris, el líder Beleriand, observando a su gente trabajar junta. La batalla había terminado, pero el trabajo aún no había terminado. Comienzo. Había mucho que reconstruir, y el futuro de ambas especies dependía en virtud de su recién descubierta alianza. Hemos logrado algo increíble, dijo Lorna con la voz llena de gratitud. Esta victoria no es solo sobre la supervivencia de nuestra especie. Es sobre el comienzo de una nueva era. Eldris volvió sus ojos plateados hacia ella. Su expresión era solemne pero esperanzada. Jamás imaginamos que llegaríamos a esto. Punto. Durante mucho tiempo, los Beluri fueron refugiados, perdidos y dispersos.
Pero ahora, nos consideramos iguales a los humanos. Hemos demostrado que la unidad, no la división, es la clave para la supervivencia. Los dos líderes permanecieron en silencio, observando a su gente trabajar juntos. El campo de batalla era transformándose lentamente de un lugar de transformar la destrucción en una de esperanza y posibilidad. Blerí e ingenieros humanos trabajaron codo a codo, recuperando materiales desde los restos para comenzar el proceso de reconstrucción. La destrucción de la flota Servac había dejado una cicatriz en paisaje, pero también había dejado un base sobre la cual podría un nuevo mundo se construiría. Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Aunque los Servacs habían sido derrotados, su influencia fue de gran alcance. La victoria fue significativo, pero solo fue una batalla. En una guerra mayor, los humanos y Beleri habían demostrado que podían enfrentarse a enemigos juntos, pero ahora habrían para afrontar los retos de la reconstrucción. Su mundo, protegiéndolo de cualquier amenazas futuras y forjar una relación duradera. Paz. De vuelta al mando improvisado. En el centro, la capitana Jene Hawk revisó el planes de batalla con su escuadrón. Los pilotos de Beleri habían volado con excepcionalidad. Su habilidad durante la batalla y sus barcos se había vuelto crucial en la defensa de planeta. Jene sintió una sensación de orgullo, sabiendo que habían permanecido juntos como iguales, ya no extraños ni aliados por necesidad, pero socios en todo sentido de la palabra. Hemos hecho historia, dijo Jene. Dijo a su equipo, pero este no es el fin. El camino por delante no será fácil, pero lo afrontaremos juntos. El teniente Marco Das, uno de los pilotos, tomó la palabra. Hemos demostrado que juntos somos más fuertes. Los Servac pensaron que podían destrozarnos separados, pero en cambio nos hemos unido. Y construí algo más grande. No lo creo. Sé de ti, pero eso se siente como victoria suficiente para mí. Jene sonrió. De acuerdo, pero aún no hemos terminado. Tenemos un nuevo mundo que proteger y un futuro que construyamos, y lo haremos juntos. En tierra, el general Carlson se reunió con él. Líderes de las tribus Bulsuri restantes. Su mundo había sido destruido, y ellos habían sido esparcidos por toda la galaxia durante años. Pero ahora tenían un nuevo hogar. Un nuevo futuro. Los humanos les habían dado una oportunidad de reconstruir, y ellos habían dado los humanos algo invaluable en regreso. Su lealtad y su fuerza. Hemos recorrido un largo camino, general. Carlson dijo a los líderes de Beleri. Pero todavía queda un largo camino por recorrer. La supervivencia no termina con la derrota de el Servac. Necesitamos asegurarnos de que el mundo sigue siendo un santuario, un lugar donde podemos prosperar. Uno de los líderes, Salin, habló. Estaremos a tu lado. Diario. El Servac puede haber sido una amenaza, pero la mayor amenaza es la incertidumbre del futuro. Trabajaremos juntos para asegurar nuestro futuro. Como él. El sol comenzó a ponerse en el planeta devastado por la guerra. Tanto los humanos como los Beleri miraron hacia afuera. Horizonte. Las batallas del pasado fueron detrás de ellos. Pero los desafíos de el futuro les aguardaba. Habían aprendido que la unidad era su mayor fortaleza, y fue esa unidad la que los guiaría hacia el futuro. La victoria no fue. Estuvimos a punto de ganar una batalla sobre el comienzo de algo mucho mayor. La alianza entre los humanos y Telseri no era solo una alianza de comodidad, pero una verdadera alianza. Forjados en los fuegos de la guerra. Juntos, le habían mostrado a la galaxia lo que eso significaba. Para permanecer unidos. Y ahora lo harían. Demostrar que su nuevo mundo surgiría de las cenizas del pasado,
más fuerte. Más que nunca. El cielo sobre él. El planeta estaba despejado, las estrellas centelleaban brillantemente mientras el sol comenzaba a salir. El horizonte. Era una mañana tranquila, una que se sintió como el comienzo de algo nuevo. Abajo, los supervivientes, tanto los humanos como los Veleri, trabajaron juntos para restaurar el mundo por el que habían luchado. Difícil de proteger. La guerra había terminado, y ahora era el momento de reconstruir, para curación y para crear algo más fuerte que nunca. General David Carlson se encontraba al borde de un nuevo centro de mando construido, con vistas a la bulliciosa escena que se extendía abajo. Él observaba mientras ingenieros y trabajadores humanos de Veleri colaboraron, diseñando nuevas estructuras y forjando alianzas que dar forma al futuro. No se trataba solo de eso. Reparar lo que se había roto. Era sobreforjar un camino hacia adelante, uno donde ambas especies podrían prosperar juntas. Junto a él, la teniente Alina Roberts se quedó de pie con los brazos cruzados. Una expresión pensativa apareció en su rostro. Yo nunca pensé que llegaría el día en que los humanos y Veleri funcionaban así, dijo. Siempre hemos estado en desacuerdo o simplemente intentando sobrevivir. Pero ahora, David asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Ya no se trata solo de sobrevivir. Hemos demostrado que cuando trabajamos juntos, somos más fuertes. La galaxia lo sabrá. Lo que hemos logrado aquí hoy. En la distancia, la embajadora Lorna Hayes y Eldris, el líder Veleri, caminó al lado. Uno al lado del otro. Sus pasos eran seguros, pero había un sentimiento de reverencia en sus movimientos. Ambos habían pasado por tanto, y ahora estaban encargados de guiar a su gente hacia una nueva era. El peso del liderazgo recaía sobre sus hombros, pero también había un destello de esperanza en sus ojos. Es increíble, ¿verdad?, dijo Lorna, mirando hacia otro lado. En Eldris. ¿Quién lo hubiera pensado? Dos especies tan diferentes podrían venir juntos así. Eldris, su plateado piel resplandeciente bajo la luz de la mañana. La miré con asombro. Nunca imaginé que sería posible. Los Veleri han vivido aislados durante tanto tiempo largo. Y los humanos, bueno, nosotros nunca. Pensábamos que podíamos confiar en ti, pero aquí estamos. Están de pie juntos como iguales. Lorna sonreí. No fue fácil, pero lo hemos demostrado. Que la confianza se puede ganar, que las alianzas puede forjarse a través de la comprensión y cooperación. Esto es solo el comienzo. Los líderes hicieron una pausa por un momento, observando mientras su gente trabajaba junta en armonía. El progreso que habían logrado en tal sentido. El poco tiempo que duró no fue nada corto. De milagros. Edificios que alguna vez, lo que había sido destruido ahora se estaba reconstruyendo. Y la tierra, antaño devastada, comenzaba a desatarse, para mostrar signos de vida una vez más. Cultivos. Se estaban plantando árboles y rutas comerciales. Se estaban estableciendo relaciones entre los humanos y los asentamientos de Veleri. Es increíble. Qué rápido está llegando todo. Juntas. Lorna dijo, hemos construido una base sólida, pero necesitaremos mantener construyendo. Sigan trabajando juntos para garantizar que este mundo siga siendo un refugio seguro para todos nosotros. Eldris asintió. Queda mucho por hacer. Puede que la guerra haya terminado, pero aún nos quedan retos por delante. La galaxia verá lo que hemos logrado, y o nos apoyarán o se mantendrán al margen. Contra nosotros. Debemos estar preparados para, pase lo que pase, de vuelta al nuevo centro de mando humanitario establecido. El general Carlson se volvió hacia su equipo. Hemos logrado algo increíble. Aquí.
Pero nuestro trabajo no ha terminado. Puede que la galaxia siga observándonos, y nosotros necesitamos demostrar que esta alianza es más que un simple instante fugaz. Necesitamos demostrarles que nuestra unidad es fuerte. El teniente Roberts asintió. Nos quedaremos avanzando. Nuestros soldados, la gente se lo ha ganado. Han luchado para este futuro y continuarán haciéndolo. Protégelo. A lo lejos, Gene Hawk y su equipo observó cómo Valerie y las fuerzas humanas trabajaron juntas. El aire estaba lleno de una sensación de esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, allí, era una sensación de que el futuro era algo por lo que vale la pena luchar. Ya no. ¿Era la galaxia un lugar de infinitos? Conflicto. Era un lugar donde nuevos podrían surgir posibilidades. Gene se giró a su escuadrón. Este es nuestro hogar ahora. Luchamos por ello y lo protegeremos. Juntos. Mientras tanto, Salón, uno de los líderes de Valerie hablaron con un grupo de jóvenes guerreros Belsari, enseñándoles la importancia de la unidad. Los humanos son nuestros aliados ahora. Pero más que eso, ellos son nuestros socios. Compartiremos conocimiento, compartir recursos y proteger el uno al otro. Esa es la promesa que hacemos. El uno al otro. Es la promesa de un nuevo mundo. El joven Valerie asintió, absorbiendo las palabras. Sabían que su futuro estaba ligado a los humanos, tal como los humanos sabían que su supervivencia dependía de su cooperación. Con los Belsari, el sol ya estaba completamente alzándose, proyectando su luz dorada a través de el planeta. Las dos especies se mantenían juntos, su vínculo es más fuerte que nunca. Antes, ya no había ninguna pregunta de si podían coexistir. Tenían demostrado que podían prosperar juntos, trabajando juntos para construir un mundo mejor. Futuro. A medida que avanzaba el día, el nuevo, los líderes de la alianza se reunieron para discutir los siguientes pasos. Había mucho por hacer, pero también había una innegable sensación de logros. La galaxia fue testigo del nacimiento de algo nuevo, algo que cambiaría el rumbo de la historia, el futuro de ambos humanos. Y Valerie estaba indeciso, pero una cosa estaba claro. Tenían la fuerza para afrontarlo, cualesquiera que sean los desafíos que se presenten. Juntos, se mantendrían firmes, unidos en su búsqueda de la paz, el progreso y un futuro donde ambas especies podrían prosperar. Y así, cuando las estrellas comenzaron a titilar en lo alto, el mundo de abajo continuó reconstruyéndose. Paso a paso, como humanos y Valerie trabajaron codo a codo para crear un futuro compartido, un futuro en el que ellos ya no seamos enemigos, sino aliados para